Muchas veces, el trabajo que debemos hacer no nos cautiva, pero hay quienes viven contentos con el suyo, aunque pueda parecer desagradable. Y así era para la muerte. Esta espectral y oscura figura vivía feliz con su rol de juez y verdugo. Todos los días de su eterna existencia eran un deleite. Para nada le importaban sus clientes. La muerte, sin ojos para no distinguir a nadie, con su boca cosida para no poder intervenir por ninguno, y un muy afinado oído para escuchar los últimos suspiros de los difuntos. Solo unos segundos antes de ejecutar su mandato, podía tener una leve visión de los rostros de sus víctimas. La mayoría era de puro terror, otros de sorpresa, y los que más le gustaba eran los que la esperaban con una sonrisa. No eran muchos, pero sí lo suficientes como para proceder con mayor gusto. Un día, dentro de su lista de clientes, estaba la mujer más bella del mundo, algo que a la muerte no le importaba, pues no distinguía entre nada ni nadie. Si tenía que morir, moriría, pese a su dinero, su salud, su belleza, pues nadie se salva de la muerte. No importan los gritos y ruegos. Cuando la muerte llegó, ella estaba acostada esperándola, sin llorar ni gemotear, en paz. La muerte acercó su guadaña y ejecutó su mandato. La mujer más bella del mundo había muerto. Por primera vez en milenios, la muerte sintió curiosidad. Se acercó al cadáver y se quedó tocando a la bella mujer. Nunca había visto ni palpado nada más hermoso. Un perfecto conjunto de hueso, carne y piel tan bien estructurado. Entonces, la muerte decidió hacer una pausa en su eterna labor, y se le ocurre lo más parecido a un descanso: tomar el cuerpo de la belleza que yacía a sus pies y vestirse con ella. Llenó con su oscuridad cada centímetro de aquel cuerpo, disfrazándose con la hermosura de la vida, y así salió a dar un paseo. Por primera vez en su existencia sintió todas las miradas para ella, y notó cómo hombres y mujeres se admiraban de la belleza que ahora poseía. Recibió tanta atención que le pareció que sería grato vivir en adelante con aquella sensación. Caminó hasta que oscureció. Para ella era extraño ver un atardecer, sentir frío, hambre y en especial sed, razón por la cual decidió entrar a un bar. Tan bella, tan perfecta, tan sensual. Tantos hombres cortejándola era muy raro. Sentirse atraída por alguno era ridículo. Bolsas de carne buscando algo de ella. Era tan grotesco como si una bacteria se enamorara de una diosa. Indiferente, pero con una sensación de gusto por lo que estaba sintiendo, su atención la tuvo un joven que no la estaba acosando. Tenía una mirada triste y perdida. Soledad. Hedía a soledad, el mismo aroma que la había acompañado por la eternidad. Era raro ver a un mortal con tal grado de aislamiento. Debido al poco tiempo que tienen, desperdiciar las pocas horas de vida en sentir soledad no es normal. La bella muerte se acercó a este hombre. «Hola, me llamo Keres. ¿Y tú?» «Me llamo Eros». «¿Sabes? Me causó curiosidad lo abstraído que estás. Se te ve triste. Resaltas entre la euforia de la gente que está en este sitio». «Sí, lo sé. ¿Sabes? Es muy duro vivir si la persona que amas no te determina». Keres le explica a Eros que no entiende el amor, pero que conoce muy bien la muerte. Según las palabras de Keres, la muerte solo te almacena en un rincón oscuro. No es una elección, es algo que se gana en el momento en que se nace. Pero vivir sí que es una elección. El placer, el dolor, la alegría y la tristeza labran el destino de cada uno.
que al final es la expiración. Eros, aún desconcertado por las palabras que acaba de escuchar, dijo: «Pues, yo te puedo decir mucho del amor. Conozco muy bien ese sentimiento. Y te puedo decir que el amor se refuerza con la sensación de la muerte. Nuestra condición mortal nos hace valorar los segundos al lado de quien amas. Amar no se escoge. Tú no decides a quién amar, solo amas. Pero sí puedes escoger a quién matar. Eso hace que el amor sea más fuerte que la muerte. Todos mueren, pocos aman. Ninguno deja de enamorarse. Tal es su fuerza que el amor no acaba con la muerte. Donde sea que la gente muerta termina, allá se encontrarán las personas que se aman de verdad para seguir queriéndose. Es por eso que duele tanto el desamor. No, lo que duele es que pierdas el tiempo hundiéndote en la tristeza. Ven, bailemos. Llevo una eternidad sin bailar». Bailaron toda la noche, cada vez más cerca, secuencialmente lento, sus rostros acercándose al son de la música, leves caricias que hacían sentir a Keres cada vez mejor, sensaciones recorriendo su espalda, acelerando su corazón, aumentando su presión arterial y su pulso sanguíneo. Por primera vez, Keres apreció cómo se le erizaba la piel, una piel que no era suya. Sintió la calidez del beso que le estaban robando. Humedad y calor. Las lenguas se tocaban y aparecían más sensaciones en sus nuevos pezones, en su cadera, en su vagina. Puerta de entrada al placer, puerta de salida de la vida. Y es así como al cerrar los ojos, Keres se transportó al infinito placer del amor. Sin darse cuenta, estaba desnuda debajo de aquel tierno y amoroso hombre, preguntándose por qué los mortales se aferran a la vida. Pero ahora era un poco más claro. Momentos así hacen querer ser inmortal. Qué inesperado lo que estaba sintiendo. ¿Cómo describirlo? Los no terrenales desconocen una sensación espiritual parecida a un orgasmo. Glándulas secretando sustancias, espasmos musculares, placenteros choques eléctricos en todo su sistema nervioso, salados fluidos recorriendo con tibieza, finalizando con unas aceleradas y cálidas exhalaciones. Y si estas son reacciones tan físicas, ¿por qué se enaltece el alma? ¿Por qué se sienten en los minutos siguientes una paz tan abrigadora que ni los mejores sabios pudiesen lograr con años de meditación? Preguntas que no se respondería hoy. La mejor noche de su existencia. Por ende, la más corta. Segundos que recorrieron tan rápido que hizo lamentable sentir a Keres el alba. Keres, la barca, se había enamorado. Veía a ese hombre que dormía a su lado con una ternura que nunca pensó sentir y esa sonrisita tonta en el rostro. Cuando Eros abrió los ojos y miró a Keres, ella no pudo dejar de sentir que ya la querían, que ese hombre, que esa bacteria, ese saco de carne sin sentido la amaba. La amaba solo por existir, sin ninguna clase de pretensión por encima de su belleza. La diosa quiso manejar a la bacteria y ahora la bacteria estaba en una porción de su cuerpo, en gran parte de su mente y en la totalidad de su corazón. «Debes tener hambre. ¿Quieres desayunar?», con voz ronca preguntó Eros. «Me encantaría», respondió Keres, mirando a través de la puerta a su amante mientras su cabeza recordaba la noche anterior, todas las experiencias vividas. De pronto, una lágrima atravesaba el rostro de lo que fue alguna vez la mujer más bella del mundo. La muerte, llena de dolor, toma su guadaña y arranca la vida a Eros. Y mientras se iba, entre lágrimas y desilusión, Keres se da cuenta de algo muy triste. Que si hay cosa más fuerte que el amor, tanto así que lo puede matar, es la costumbre.